Entonces, para esta fuerza tangencial uno podía calcular el trabajo, ¿no? Porque esta fuerza tangencial estaba en la dirección del desplazamiento, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Habíamos visto que el diferencial de trabajo se podía escribir como la fuerza esta tangencial o la componente. Yo la llamo fuerza tangencial porque era la componente de la fuerza en la dirección tangencial, en este caso era en la dirección del desplazamiento. Entonces, hace un trabajo que lo puedo escribir como fuerza tangencial como usar la notación diferencial de S, era para el módulo del desplazamiento, ¿no? Era esto, porque eran los dos paralelos, ¿se acuerdan que habíamos visto el otro día? ¿No? Sí, el martes habíamos visto algo así, que no era necesario, cuando hacían, los dos eran paralelos, no necesitábamos escribirlo en su formato de producto escalar, porque el ángulo entre los dos era cero, entonces ya nos quedábamos con los módulos de los vectores cuando escribíamos el trabajo, ¿sí? Entonces ya abreviamos un poquito. La fuerza, de acuerdo a lo que vimos antes, a la segunda ley de Newton, ¿no? La podemos escribir como ¿quién? La masa de B a de T, ¿o no? Y esto por diferencial de S. Los matemáticos siempre nos permiten hacer cosas horrorosas, y si ahora junto esto con esto, ese diferencial que estáis viendo, que en realidad es el cambio de B con respecto a T, digo, bueno, no, ahora no quiero hacer el cambio de B con respecto a T, sino voy a mirar el cambio de S con respecto a T. El S que está ahí, desplazamiento, lo agarro con el diferencial de TS, con el diferencial de TS que está ahí, quise decir, no, ese pusimos conjunto de letras. Entonces, uno agarra y reescribe eso, y dice, bueno, el diferencial de trabajo es la masa, diferencial de D, y acá puedo agrupar diferencial de S a diferencial de T, ¿no? Y el diferencial de S a diferencial de T, ¿quién es? Es eso era el módulo del desplazamiento. El módulo de desplazamiento. ¿Cómo cambia el módulo de desplazamiento? A medida que cambia el tiempo, sería el módulo de ¿quién? De la velocidad, ¿o no? De la rapidez. O sea que esto lo puedo escribir como la masa por B, diferencial de B. ¿Sí o no? Entonces, el trabajo hecho por esta única fuerza, pues nosotros no sé, o sea, por ahora nos preocupamos que estamos evaluando una partícula que tiene masa y tiene una única fuerza actuando sobre ella para simplificar el razonamiento, aunque no pierde generalidad, ¿sí? Y esa única fuerza que actúa sobre la partícula, estamos evaluando el trabajo que hace, ¿sí? Ayudándonos en parte del camino, con la segunda ley de Newton, ¿o no? Y lo que aprendimos de momento curvilíneo. Si yo integro el trabajo hecho por esa fuerza, si integro a ambos lados, ¿no? O sea, yo voy a escribir, si no, vamos a hacer un pasito más, podemos hacer un pasito más. Entonces, si integro el diferencial de trabajo de este lado, tengo que integrar de este lado. M de diferencial de... ¿En quién integro? Y en un diferencial de trayectoria, cuando voy de un punto al otro, ¿no? De un punto a uno B más o menos cercano. Es decir, bueno, voy a evaluar qué pasa con esta cosa que se está moviendo, esta partícula, entre un punto inicial y un punto final. Lo dibujo exageradamente lejos, pero podría ser cerca, lejos, es lo mismo. Entonces, si integro el diferencial de trabajo entre el estado inicial y final, ¿sí? Y acá le pongo el estado inicial y el estado final, lo que voy a obtener que es el trabajo que hizo la fuerza sobre esa partícula para ir desde el estado inicial hasta el estado final, ¿o no? Entonces puedo escribir que el trabajo, en este caso, para ir de ese estado inicial al estado final, ¿quién es? Si integro esto, ¿qué te queda? Medio de la masa por b cuadrado, ¿no? Pero esto integrado, o sea, vamos, entonces,
Vamos a hacer los pasos un poquito más lentos, así no se me pierden. Tengo la masa, que es constante, ¿no? En principio. La integral de b diferencial de b, que es lo que estoy integrando por la forma que tiene la ecuación, por el diferencial, que es el que me indica qué variable es la que estoy integrando, la integral de b que me queda, b cuadrado sobre 2. Integrado entre un estado inicial y un estado final. Eso implica una velocidad inicial y una velocidad final, como dijimos, entre un estado inicial y un estado final. ¿Sí? Entonces, el trabajo, en este caso, el trabajo hecho por esa fuerza que está actuando sobre la partícula durante todo el desplazamiento, lo puedo escribir como que, como un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, el trabajo hecho por esa fuerza sobre la partícula me manifiesta, o se me manifiesta como una variación, podría decir, entre un estado final y un estado inicial. ¿Qué hizo en el medio? Pareciera no importarme, porque depende de la masa y me importa solamente la velocidad final, en el punto que yo tomé como estado final, y la velocidad en el estado inicial. Cómo se comportó en todo el camino, no me importa. Sin embargo, el trabajo sí me importa, porque el trabajo recorre, es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento punto a punto, ¿o no? ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy termino de ver en este caso, es que el trabajo hecho por esa fuerza, ¿sí? Se manifiesta como una variación entre dos estados, un estado inicial y un estado final. A esta cantidad, nosotros a partir de ahora, la vamos a llamar energía cinética. Esto sería la energía cinética final y esto sería la energía cinética inicial. Cinética porque está asociada al movimiento. Depende de la masa, que es una característica del cuerpo, y depende de la velocidad que trae la partícula. O sea, estoy describiendo todas cosas que tienen que ver con la partícula de este lado igual, ¿no? Porque me aparecen las masas y las velocidades. ¿Sí? Del otro lado estoy describiendo lo que hace un agente externo, porque la fuerza es un sistema provocada por un agente externo al sistema que yo estoy estudiando, a la partícula que yo estoy estudiando. Entonces, lo que estoy viendo es que el trabajo hecho por la fuerza me produce una variación en la energía cinética, que es una cantidad que obviamente se mide en qué unidad es la energía cinética. Si está igualado al trabajo, la energía cinética se tiene que medir también en joules en el sistema MKS. ¿Sí? Entonces, lo que estoy viendo es que puedo manifestar ese trabajo como una variación de energía cinética. Y esto es lo que se conoce habitualmente como el teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía, nosotros arrancamos pensando que hay una sola fuerza actuando sobre la partícula o que hace trabajo, pero podría haber un montón de fuerzas y evaluar el trabajo hecho por todas, como hicimos el otro día. Y la suma de todos esos trabajos se traduce en un cambio en la energía cinética. Entonces, el teorema de trabajo-energía, en su versión más general posible, me dice que la suma de los trabajos, ¿sí?, hechos sobre la partícula que estoy estudiando, desde igual a 1 hasta n, la suma de los trabajos es igual a la variación de energía cinética. Esto es lo que se conoce como teorema de trabajo y energía. ¿Sí? Entonces, la variación de energía cinética, fíjense que no me importa cuál es la forma funcional que tiene, ¿sí? O sea, vamos a recapitular un poco. O sea, no me importa la forma funcional que tiene la fuerza.
cuando evalúo la variación de energía cinética, solamente me importa el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Y eso coincide con qué? Eso se manifiesta o es igual a qué? A la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Sí? Entonces, la suma de todos los trabajos me produce ¿qué? Una variación de la energía cinética. Puede ser un aumento o una disminución de esa cantidad que yo llamé energía cinética, que es una cantidad de energía asociada al estado de movimiento del cuerpo. ¿Sí? Notemos otro detalle. Hay algo. Vamos, voy a volver arriba porque quiero mostrar una cosita. Otra forma de escribir la energía cinética que antes de seguir, antes eh, de avanzar con la comparación, la energía cinética de un cuerpo se escribe como, ¿quién? Como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso mismo, la energía cinética, también podemos escribirla como la cantidad de movimiento al cuadrado sobre cero. Y es estrictamente lo mismo. ¿Por qué? Porque P, ¿quién es? Masa por velocidad elevado al cuadrado, me queda masa cuadrado b cuadrado, la masa de arriba del cuadrado se cancela con la masa abajo y me queda un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Entonces, van a encontrar que a veces la energía cinética de un cuerpo está escrita en términos de esta expresión. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente que la energía cinética es una magnitud de qué tipo? Escalar. Y depende de quién? Del módulo de la velocidad o de la rapidez. ¿Sí? Y fíjense que me está diciendo que el trabajo, o sea, lo importante de todo esto que decir, de un lado del igual, estoy evaluando lo que me hace un agente externo sobre el sistema, me hace un trabajo sobre la partícula. Y eso se traduce en qué en la partícula? En un cambio en la energía cinética, porque estoy hablando de las propiedades o características de la partícula. Y ese cambio no depende del tipo de trayectoria que hice, solamente me importa el estado inicial y el estado final. ¿Sí? Mientras que el trabajo no. El trabajo depende de cómo es la forma funcional de la fuerza a lo largo de todo el trayecto. Yo les había dicho el otro día, no creo que lo recuerden, vamos a poner a prueba su memoria, vuelvo para atrás. Yo les había arrancado a hablar del tema de trabajo mencionando el impulso, que pareciera muchas veces está medio descolocado acá el impulso. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el impulso acá? Y yo les había dicho, lo voy a anotar tal cual, había definido otro día, que nosotros definíamos una nueva cantidad, que era el impulso, que era la variación de la cantidad de movimiento, y uno podía describir la dinámica del sistema a partir del impulso, que el impulso era la integral de f diferencial de t, ¿no? O sea que esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Pero describir la dinámica de una partícula en términos del impulso se hacía muy molesto. ¿Por qué? Porque no teníamos en general, en los sistemas que evaluamos en la realidad, no conocemos cómo depende la fuerza con el tiempo. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Sí, bueno, nos inventamos una cosa que es más fácil de escribir y que es más fácil de conocer, que es cómo depende la fuerza con la posición. Y eso sí lo sabemos en general. Entonces inventamos el trabajo. Fíjense, si ustedes escriben comparativamente, el trabajo es igual a la variación de energía cinética. Las cosas empiezan a aparecer, ¿no? El rol que hacía el impulso lo hace acá el trabajo. El rol que hace la variación de la cantidad de movimiento lo hace la variación de energía cinética. ¿Y cómo se definía el trabajo? Era la integral de la fuerza producto de desplazamiento. Son parecidas las cosas. Pero nada más que cuando escribo el trabajo, la fuerza únicamente depende de quién, de la posición. ¿Sí? Y esto era igual a la variación de energía cinética. Eran formas alternativas, o sea, son sistemas o formas de escribir el comportamiento dinámico de un cuerpo que nos dan la misma información. Lo que pasa, usar este camino implica conocer f como función de quién, de t, lo cual es muy molesto y muy difícil de conocer. Y es mucho más fácil de conocer que f como función de x, de y, de z.
¿Sí? A que no se acordaban que les había dicho eso el otro día. Bueno, ahí está un poquito la explicación de, de por qué uno elige o introduce la variable trabajo para describir la dinámica del cuerpo, aunque lo termina vinculando con la energía, es porque hace las cuentas de una manera más amigable y me ayuda porque es mucho más fácil conocer las fuerzas en términos de la posición que en función del tiempo. Pero la información física que puedo sacar a la larga del sistema es la misma. ¿Sí? Lo que pasa es que me conviene una descripción por sobre otra. Siguiendo con lo que venimos viendo, ¿me entendieron hasta ahí o hablé muy rápido? ¿Me entendieron? ¿Entendió? Bien. Obviamente, nosotros habíamos visto el trabajo por una fuerza constante, ¿no? Vamos a tratar de vincular todo un poquito, vamos a tratar de jugar y encontrar todo. ¿Se entendió el teorema de trabajo y energía? Que es importante. Digo, si sumo los trabajos hechos por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, eso se manifiesta como qué? Como un cambio en la energía cinética del cuerpo. Y la energía cinética del cuerpo es la energía asociada a qué? Al movimiento del cuerpo, porque tiene que ver con la masa y con la rapidez. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sigamos entonces. Vamos por acá. Habíamos escrito el otro día, ¿sí? Estoy siguiendo el orden, dice, bueno, si yo tenía una fuerza constante, el trabajo hecho por una fuerza constante ya no necesitaba escribirlo como un integral, ¿o no? Si la fuerza era constante, directamente el trabajo hecho por la fuerza lo podía escribir como fuerza, producto escalar, desplazamiento, no distancia. Aquel que diga distancia en desplazamiento será castigado con un bate de béisbol, ¿sí? Por favor, no distancia, desplazamiento. Es una cantidad vectorial. Uy, me vuelta el mate. A ver. Entonces, ya estoy. Mientras quédense con el tomate y el lápiz. A ver, ven que esto es de vital importancia. Que no me vuelque el tanto. Ahora sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo que habíamos dicho eso? Sí. Que el trabajo, cuando la fuerza era constante, lo podemos escribir de esta manera. Esto solamente, insisto con esto, nunca se les ocurra decir que el trabajo se escribe de esa manera. El trabajo es la integral. Es una integral de línea, de hecho. Es una cosa más compleja todavía, ¿no? El trabajo. Es una integral de línea porque estamos hablando del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento punto a punto. Ahora, esto lo podemos escribir así solo en el caso en que la fuerza es constante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a evaluar algún caso interesante para sacar algunas conclusiones. Imagínense que yo quiero evaluar el trabajo hecho por el peso, ¿no? Que es una fuerza que vemos bastante seguido. Imaginemos, a ver si puedo hacer el mismo dibujo que hice, pero no. Imaginemos que lanzo hacia arriba una cierta masa, ¿sí? Para ver un ejemplo del trabajo hecho por una fuerza constante. Pongo el eje Y arbitrariamente así, porque se me canta, que es la explicación, y lanzo un cuerpo hacia arriba. Lo tiro desde acá, ¿no? Lo lanzo con una cierta velocidad inicial, desde una altura inicial. Y vamos a suponer que el estado final es cuando llega a la parte más alta de su trayectoria. Esto lo vimos en cinemática, ¿no? Lo habíamos llamado tiro vertical. En este punto, tiene una velocidad final que podría ser cero o no, no importa. Yo podría tomar distintos puntos de la trayectoria y solamente saber que tengo un estado inicial y un estado final. ¿Estamos de acuerdo con eso? Podría ser el estado, vamos a suponer, que tomo como altura final cuando esta velocidad es cero. Si yo quisiera evaluar el trabajo hecho por el peso,
para ir desde este estado inicial a este estado final, ¿qué tendría que hacer? Ya estrictamente, nosotros sabemos que el trabajo hecho por el peso lo podríamos escribir como que la integral entre un estado inicial y un estado final de P, producto escalar diferencial de R, ¿o no? Lo llamo diferencial de R en general, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, como el peso es constante para nosotros, estamos cerca de la superficie de la Tierra, el peso es constante, nosotros podríamos escribir que el trabajo hecho por el peso es P por delta R, que en este caso yo podría escribir P producto escalar delta H, que es el vector que yo llamo que cambia la altura. Yo le puse I, podría poner I final e I inicial, ¿no? Que es lo habitual. Es un delta H. O sea, es el desplazamiento de forma vertical porque yo elegí arbitrariamente. Entonces, el trabajo hecho por el peso en este trayecto que tengo se desplaza hacia arriba. Si yo me paro en cualquier punto de su trayectoria, vamos a hacer un dibujito acá aparte, yo me paro en algún punto de la trayectoria y que vería, mientras está subiendo, el peso actúa, la fuerza peso apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿o no? El vector de desplazamiento va para arriba, delta H, cuando está subiendo. Y esto estoy considerando la situación en que está subiendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si yo desarrollo este producto escalar, me queda el módulo del primero por el módulo del segundo, delta H, que para mí delta H, ¿quién es? H final menos H inicial, ¿no? ¿Sí? Por el coseno de 180 grados. Entonces, el trabajo hecho por el peso, para ir de este estado inicial a este estado final, si el peso lo escribo como m por g, pues estaba considerando ese movimiento vertical que hace una masa m, ¿sí? Esto es una masa m, esto lo puedo escribir como que menos mg delta h, donde delta h es esa cosa que escribimos ahí, ¿sí? Que se podría escribir más lindo como que menos mgh final menos mgh inicial, ¿o no? ¿Les parece o no les parece? ¿Les gusta la idea? Sí, no me parece más linda, pero sí. Pasa nada. Hermoso, entonces evaluamos el trabajo hecho por el peso para ir desde el estado inicial hasta el estado final. Ahora, ¿qué pasaría si evalúo el trabajo hecho por el peso cuando está cayendo? Llegó a la altura máxima y ahora ¿qué hace? Vuelve a caer hasta el estado inicial, ¿no? O sea, todo esto que yo evalué, esto está moviéndose. O sea, si uno quiere de alguna manera, es desde el estado inicial hasta el estado final. Ahora evaluemos la caída. Evaluamos la caída. O sea, recorrer el trabajo hecho por el peso en la caída, debe llamar omega prima. ¿Sí? ¿Está? Entonces, de vuelta, si yo miro durante la caída, ¿quién está actuando? La fuerza que hace el trabajo es el peso, apunta hacia abajo, y el desplazamiento hacia dónde es, También hacia abajo. también hacia abajo. ¿Sí? O delta H. Entonces, acá tendríamos, si el trabajo hecho por el peso es P por delta R, porque la fuerza es constante, durante la caída, esto va a ser el módulo de P
por el módulo delta R, que lo llamé delta H, ¿sí? El módulo de delta H, ¿sí? Por coseno de 0 grados, ¿o no? No, que tengo bien para admitir. ¿Estamos hasta ahí o no? Para evaluar el trabajo hecho por el peso. Delta H' lo voy a llamar, si quiere. Delta H', ¿quién es? El peso es M por G. Delta H', o sea, el módulo de esto, delta H' es el estado final, que ¿quién es? H Lo final. inicial, que es el estado final, menos el H inicial, el H final, que es la nomenclatura que usamos, ¿o no? ¿Sí? El valor absoluto de esto sería lo mismo que escribir que H final menos H inicial. Si eso lo reescribo yo, lo que digo que el trabajo que hace durante la caída el peso es mg delta H, en la nomenclatura que teníamos antes. O sea que el trabajo hecho por el peso durante la caída es que mg H final menos mg H inicial. ¡Wow! Un montón de cosas para pensar, ¿no? ¿O no? Si miran esas expresiones, el trabajo hecho por el peso durante la subida y el trabajo hecho por el peso durante la bajada, entre esos dos mismos estados, ¿qué conclusiones sacan de todo esto que vimos ahí? De solo evaluar el trabajo hecho por el peso. Llegué. Vamos a recuadrar. Tengo esta expresión. A ver, Juan, no escuché. Bueno, Tengo no sé si esto. estabas viendo el chat. Igual lo escribí mal, puse en la subida y en la ida. Quise decir que son opuestos e iguales en módulo. Perfecto. Perfecto. El trabajo que hace el peso en ir desde la altura inicial hasta la altura final y el trabajo que hace el peso desde volver desde la altura final a la altura inicial, o sea, estoy hablando entre los dos mismos puntos, es igual pero cambia de signo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Y qué más? ¿Qué otra conclusión que sacan que sea importante? El trabajo para ir entre esos dos estados, el trabajo hecho por el peso, para ir del estado inicial al estado final. ¿Qué otra cosa observan? Es independiente de la trayectoria, ¿no? El trabajo hecho por el peso me está mostrando que solamente depende del punto final y del punto inicial. No me importa cómo hice el camino. ¿Sí? No me importa cómo fui desde el estado inicial hasta el estado final. Solamente me importa la altura inicial y la altura final. ¿Sí? Le voy a mostrar un ejemplo que te podría aclarar eso un poquito. Imaginen que sé que yo hago esto. Tengo un sistema, mi sistema de referencia, igual que el que teníamos recién. ¿No? Tengo un estado inicial y un estado final. Y agarro ese mismo cuerpo y ese cuerpo lo subo. Desde este estado, taca, 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 acá, le doy vuelta y llego hasta acá. El trabajo hecho por el peso, ¿cómo es? Ir por acá, si yo primero lo tiré de acá hasta acá. Si yo lo tiro así, llega hasta acá. O hago este camino de acá y vuelvo hasta acá. ¿Cómo es? ¿Cómo no? No entendí.
Si yo quisiera evaluar, por ejemplo, llamo a este estado a este estado B y este estado C. El trabajo hecho por el peso entre el estado A y B y el trabajo hecho por el peso yendo por el camino B, perdón, A y C, A y C, y el trabajo hecho por el peso yendo al camino hecho por el peso yendo por el camino BC, ¿cómo sería? Sería igual porque en ese tramo horizontal no está haciendo trabajo el peso. Exactamente, cuando se está desplazando horizontalmente, ¿sí? Este es el delta de R, el peso forma un ángulo de 90 grados, o sea que solamente hace trabajo durante el trayecto en que sube. Esto es un poquito lo que nos está diciendo ese enunciado, o sea, lo que evaluamos recién, que el trabajo hecho por el peso es independiente de la trayectoria. Solamente me importa que el estado inicial y el estado final, o sea, la altura inicial y la altura final. Y eso es bastante llamativo, ¿sí? Entonces, si uno mira las cuentas estas que hicimos para evaluar el trabajo hecho por el peso en todo ese trayecto, se encuentra con varias conclusiones para hacer, que vamos a anotarlas para que les queden grabadas. ¿Qué conclusiones parciales saca uno? Vamos a ver si están de acuerdo. El trabajo hecho por el peso ¿qué? Es independiente de qué? De la trayectoria, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Segunda conclusión. El trabajo hecho por el peso en una trayectoria cerrada, es decir, que lo que evaluamos, salió del estado inicial, llegó hasta el estado final y volvió al estado inicial, ¿cuánto da el trabajo total? Cero. Exactamente. Entonces, el trabajo hecho por el peso en una trayectoria cerrada es nulo. Matemáticamente, esto que me está diciendo es que el trabajo hecho por el peso, lo puedo escribir así, en una trayectoria cerrada, ¿sí? Es cero. El diferencial de R me tiene que dar cero, ¿no? Lo habían visto el símbolo, por eso a veces pregunto porque no estoy seguro. La integral de línea en una trayectoria cerrada se escribe con un circulito en el medio, ¿sí? Es una cosa así. Matemáticamente se escribe así. ¿Por qué hicimos esto? Porque esto da origen a algo nuevo para nosotros, que es una especie de fuerzas que hasta ahora no teníamos o no habíamos dicho nada, ¿sí? Nosotros, cuando empezamos con dinámica, hablamos de la presencia de unos agentes, ¿sí? Que aparecían, de las fuerzas, que era la representación matemática, habíamos dicho en algún momento, de las interacciones entre cuerpos, ¿sí? Llamamos fuerzas y las fuerzas las hicimos responsables del estado de movimiento de los cuerpos, o tratamos de analizar el estado dinámico de un cuerpo a partir de la presencia de estas fuerzas. Pero no dijimos nada más de las fuerzas. Ahora, cuando definimos el trabajo, y en particular vemos el trabajo hecho por el peso, encontramos que las fuerzas las podemos clasificar, en principio en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo por ahora de la física, las vamos a clasificar en dos grandes grupos, en lo que se llaman fuerzas conservativas y no conservativas, ¿sí? El peso es una fuerza conservativa. Si nosotros vamos a clasificar a partir de ahora, dijimos entonces las fuerzas, nosotros vamos a encontrar que las fuerzas tenemos dos grandes especies, por ahora.
vamos a encontrar las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. En principio, las conservativas son pocas, ¿sí? Un ejemplo de ellas, ¿quién es? El peso. El peso. La clase viene, vamos a ver otra. Entonces, el peso es una fuerza conservativa. ¿Por qué es una fuerza conservativa? Porque solamente depende de la posición inicial y final del trabajo hecho, ¿sí? Y porque el trabajo hecho en una trayectoria cerrada es nulo. Matemáticamente, lo que estamos diciendo es que si la fuerza es conservativa, uno podría entenderlo de esta manera. Si tengo una fuerza conservativa, para las fuerzas conservativas, como por ejemplo el peso, para todas las que haya, si voy de un estado inicial a un estado final por diferentes trayectos, el trabajo es independiente de la trayectoria. Esto es 1, 2, 3, este es el estado final. Digo, el trabajo hecho por esta fuerza conservativa, por el trayecto 1, por el trayecto 2 y por el trayecto 3, tiene que ser estrictamente el mismo. Si la fuerza es conservativa, el trabajo es independiente de la trayectoria. Solo me importa quién, el estado inicial y el estado final. O lo que yo les escribí antes, si el trabajo hecho es por la fuerza conservativa, el trabajo hecho por una fuerza conservativa, lo escribí así, en una trayectoria cerrada, el trabajo hecho por la fuerza conservativa, voy a anotarla como C nomás, vamos a cambiar la nomenclatura. Entonces, el trabajo hecho por una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada me tiene que dar C. ¿Estamos? Esas son las formas de clasificar a las fuerzas. Toda aquella fuerza que no cumple esa condición, ¿qué es? No conservativa. El ejemplo más claro es la fuerza roce, y la fuerza roce es una fuerza no conservativa. ¿Sí? Después vamos a ver aquí se asocia la idea de conservativa y no conservativa. ¿Estamos? ¿Ahí más o menos se va entendiendo? Bien. En realidad hay alguna definición un poquito más elegante que yo quise hacerles para jugar un poquito. ¿A qué llamo las fuerzas conservativas y no conservativas y con qué se asocian? Ahora vamos a seguir desarrollándolo un poquito. Pero bueno, para eso vamos a seguir trabajando con el peso. El peso nos da un montón de cosas, de ideas para sacar. El trabajo hecho por el peso, habíamos dicho, por ejemplo, en el trayecto que subíamos, lo podía escribir como quiere. Menos m por g por h final menos mg h inicial, ¿no? Habíamos dicho. Bien. A esta cantidad que está acá, m por g por h, se le suele llamar energía potencial gravitatoria. Yo prefiero decir energía potencial gravitatoria y no energía potencial a secas. Esta cantidad, entonces, la voy a identificar como la energía potencial final y esta es la energía potencial inicial. O sea que en este caso, el trabajo hecho por el peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria entre dos estados, entre un estado inicial y un estado final. La energía potencial, obviamente, si está igualada al trabajo, la energía potencial de un cuerpo, de una masa, de una partícula, se mide en joules.
Y fíjense que está asociada a la posición, a la masa y a la posición de la partícula. No habla de características dinámicas, ¿no? O sea, define características más de tipo estáticas del cuerpo. La energía potencial está asociada a la posición que ocupa en el espacio el cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que estoy diciendo acá, básicamente, es que el trabajo hecho por el peso lo puedo asociar a una energía que tiene que ver con la posición. El trabajo hecho por el peso cambiado de signo es menos la variación de energía potencial. O sea que esto escrito un poquito mejor, el trabajo hecho por el peso, ¿sí? Que yo lo voy a escribir como P entre un estado inicial y un estado final, P diferencial de R, es menos la variación de energía potencial gravitatoria. En este caso, a mí me gusta decir energía potencial gravitatoria. La idea que nos quedamos de acá, entonces reforzamos el trabajo hecho por el peso, es menos la variación de energía potencial gravitatoria. O sea que a partir de análisis de distintas cosas vinculadas al trabajo, encontré dos formas de energía distintas, o pude definir dos formas de energía distintas: la energía cinética y la energía potencial, una asociada al movimiento, una asociada a la posición de la partícula. ¿Estamos de acuerdo? Bien, en realidad hay una definición más general. O sea, el peso es una fuerza conservativa, ¿no? O sea, para toda fuerza conservativa, esto es un razonamiento más general, y vamos a jugar un poquito con eso. Si la fuerza es conservativa, para toda fuerza conservativa, voy a encontrar asociado un potencial. Es decir, que si la fuerza es conservativa, el trabajo hecho por la fuerza conservativa lo voy a poder escribir como menos la variación de un potencial. Y esto es general, siempre. Eso, si quieren, lo decimos en otros términos. Toda fuerza conservativa tiene asociado un potencial. ¿Sí? Toda fuerza conservativa tiene asociado un potencial. ¿Sí? Lo importante de todo esto también, ¿qué otra conclusión sacarían? Piénsenlo en términos del peso, pero bueno, si uno piensa el trabajo hecho por el peso, o para cualquier fuerza conservativa, hay una especie de moraleja, si quieren, de todo esto. Siempre tratamos de hablar de conclusiones, ¿no? ¿Qué se les ocurre viendo eso? Otra cosa que nos pasaba como cuando analizamos la energía cinética, que te demuestra que el trabajo hecho por una fuerza conservativa, que es igual a la variación de energía potencial, es independiente de la naturaleza de la fuerza, porque solamente depende del estado inicial y final. No importa, como si querés, si yo la analizo en términos de la fuerza, cómo depende el tiempo, no me importa. O sea, no depende, ¿sí? El trabajo hecho por una fuerza conservativa es independiente de la naturaleza de la fuerza. Me está demostrando que solamente depende del estado inicial y estado final que estoy analizando. ¿Sí? Entonces, toda fuerza conservativa tiene la ventaja que se puede escribir de esta manera. De hecho, cuando vean física 2 van a volver a ver fuerzas de este tipo. ¿Sí? Que es lo interesante. De hecho, vamos a jugar un poquito más con esta expresión. ¿Sí? Pensemos un poquito más. Sigamos tratando de entender un poquito mejor cómo funciona esto. Si yo tengo una fuerza conservativa, el trabajo hecho por la fuerza conservativa lo puedo escribir como F diferencial de R, ¿no? Y esto es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y otro para cualquier fuerza conservativa. Le puedo pensar así. Si esto lo pensaba como un diferencial de trabajo, yo escribía que el diferencial de trabajo hecho por esa fuerza conservativa es igual a ¿qué?
a la fuerza conservativa, producto escalar, diferencial de R, ¿o no? Si saco las integrales porque obtengo el diferencial de trabajo, ¿no? Es previo integral. Es una forma de escribir. Entonces, si esto lo que obtengo es un diferencial de trabajo, lo que obtengo de este lado es un diferencial de energía potencial. ¿Sí o no? No se enrosquen igual demasiado, es para llegar a alguna idea de que ahora que están viendo análisis 2 como para entender un poquito más. Quedémonos con este pedacito. Nos quedamos con este pedacito. Si no hago esto, no tengo forma de llegar a lo que quiero demostrarles con las herramientas que todavía tienen de análisis. Si hago el producto escalar de esto, ¿sí? F diferencial de R, ¿qué era esto? ¿Recuerdan? Era la fuerza conservativa, el módulo, por el módulo del desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Por el coseno del ángulo. Que lo que estoy diciendo es que tenía la fuerza conservativa actuando y el desplazamiento en ese punto. Y este era el ángulo de θ, el ángulo de θ entre los dos. Y esto es igual a ¿qué? Menos el diferencial de energía potencial. Este diferencial de R, que era el diferencial de desplazamiento, lo tiro a otro lado, no me lo tomen como un diferencial de R en el sentido, si quiero, voy a cambiar la letra para que no se les haga tanto lío, y lo voy a escribir como, pero le voy a cambiar todo. No, que lo voy a dejar así como, ¿sí? Y por ahí, acá no. Y cuando tomamos el módulo esto lo llamamos diferencial de S para no confundir. El módulo del desplazamiento. Fíjense que si ustedes escriben esto así, la fuerza conservativa por el coseno de θ es menos el diferencial de energía potencial en un diferencial de desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Y la fuerza conservativa multiplicada por el coseno, ¿quién era? Era la fuerza en dirección tangente. La fuerza tangente. O sea que F por el coseno era la fuerza tangente. O sea que el cambio de la energía potencial en la dirección del desplazamiento tenía que ver con quién, con la fuerza en esa misma dirección, ¿o no? ¿Sí? Si lo miro gráficamente, no mucho más que eso. Digo, lo que estoy diciendo es que el cambio de la energía potencial en la dirección del desplazamiento, porque estoy hablando del diferencial de S, que es el módulo del desplazamiento, el cambio de la energía en la dirección del desplazamiento está asociado ¿a quién? A la presencia de la fuerza o la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, ¿no? Está todo orientado con la misma dirección. No tienen por qué saberlo, pues es a modo de comentario para que les quede en la cabeza. ¿Sí? Se lo voy a leer textual porque tiene que ver con algo que por ahí ya vieron, pues están cursando análisis 2. Entonces, si tengo un vector, ¿no? Tengo un vector tal, sí, tal que la componente de ese vector en una dirección es igual a lo que llamamos la derivada direccional de una función en esa dirección, es decir, la componente del vector tangente, o sea, tengo un vector que es la fuerza. La componente de ese vector es la fuerza tangente. Si esa componente de ese vector lo puedo asociar con el cambio de una función en esa misma dirección, eso es lo que en matemáticas, ustedes que están usando análisis 2, deben haber definido como una derivada direccional. En particular, cuando la derivada direccional coincide de esta manera, es lo que se llama un gradiente. No importa que nos enrosquemos con todo esto.
sino que llegamos a la conclusión que cuando escribo esto, lo que podría escribir de manera más general es que Fx, la componente de cualquier fuerza en la dirección X, la podría escribir como quiero, menos el cambio de la energía potencial en X. F en Y, acá porque elegí la dirección tangencial, es menos el cambio de energía potencial en Y. Y F en Z, si la fuerza es conservativa, lo puedo escribir de esta manera. El cambio de energía potencial en Z. Y estas cosas que están acá, ¿quién son? Las componentes del gradiente, ¿no? Que eso sí vieron, ¿o no? Por favor, dígame, están usando análisis 2, ¿no? Sí. No con ese nombre, pero sí, derivada direccional, sí. Entonces, lo que terminamos concluyendo acá, que es un vistazo nada más, no es para profundizar ni volverse loco, es que si la fuerza es conservativa, para toda fuerza conservativa, la puedo escribir como menos el gradiente de una energía potencial. Y esto vale siempre. Es la definición de una fuerza conservativa. No importa. ¿Sí? Yo quería, no podía dejar de decírselos, aunque no les quede la idea bollando en la cabeza, me conformo. O sea, físicamente, cuando una fuerza es conservativa, nosotros solamente decimos de que si la fuerza es conservativa, el trabajo hecho es independiente de la trayectoria y el trabajo hecho en una trayectoria cerrada es nulo. ¿Sí? Listo, ahí sabemos que la fuerza es conservativa. La forma más general de escribir una fuerza conservativa es esto, haciendo un análisis y escribiendo en términos de gradiente, porque esto me da el comportamiento en el espacio. ¿Sí? ¿Está? Entonces, toda fuerza conservativa se le puede asociar un potencial o una energía potencial a través del trabajo. Uno hace estas cuentas y lo puede ver ahí. No importa. Hasta ahí, para tener una idea de dónde sale todo esto. Si no, medio que queda inconcluso. Bueno, vamos a volver un poquito. ¿Se entendió más o menos la idea hasta ahí? Esto último no era central, sino quería que tengan, por lo menos que alguna vez se los cuenten. Después pueden no tenerlo tan presente en la cabeza porque no tienen las herramientas, pero por lo menos que sepan de dónde aparece todo esto. ¿Se entendió hasta ahí más o menos? Uy, ¿están por ahí todavía o se fueron todos? Vale, vamos a... Tranquilos, o sea, lo importante es lo otro, cómo se clasifican las fuerzas. Lo que vamos a hacer ahora es jugar un poquito más con esto, es hablar de lo que se llama conservación de la energía. O sea, esto último, no, insisto con esto último no era lo más importante. Yo quería dejarles la idea de dónde sale todo esto en el espacio, pero no me importaba, porque requiere otras matemáticas y por ahí todavía no las tienen, no están cursando ahora, entonces... Pero bueno, quería que tengan la idea en la cabeza. Conservación de la energía. Bien. Volvamos al teorema de trabajo de energía. ¿Sí? Nosotros habíamos escrito el teorema de trabajo de energía que decía, el teorema de trabajo de energía me decía que la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas era igual a la variación de energía cinética, ¿o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo vimos recién. Entiendo que no se pueden acordar de manera inmediata lo que estamos haciendo. Entonces, ahora, habíamos llegado hasta eso. ¿En cuántas especies clasificamos las fuerzas hasta ahora?
En dos. En dos, fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, supongamos que hay muchas de cada una, ¿no? Suponemos que hay muchas actuando sobre un mismo cuerpo, acá estamos analizando una partícula, y actúan muchas fuerzas, muchas. Y hay muchas conservativas y muchas no conservativas. Vamos a tratar de escribirlo lo más general posible. Entonces uno, para cubrir todas las posibilidades, dice, bueno, si las fuerzas las clasifico en conservativas y no conservativas, esto lo podría escribir como la suma de los trabajos hechos por las fuerzas conservativas más la suma de los trabajos hechos por las fuerzas, vamos a cambiar la nomenclatura porque si no me transfiero, de las fuerzas conservativas y de las no conservativas. Y esto tiene que ser igual a la variación de la energía cinética. ¿Sí o no? Entonces, la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas la puedo escribir como la variación de energía cinética menos la suma de los trabajos hechos por las fuerzas conservativas. ¿O no? Pero el trabajo hecho por una fuerza conservativa, ¿a qué era igual? Si tengo una fuerza conservativa, el trabajo hecho por una fuerza conservativa queda igual, lo que dijimos recién. A una variación de energía potencial, siempre que tengo. ¿Sí? Siempre que tengo una fuerza conservativa se le puede asociar una energía potencial. Cambiado a decir. Entonces, yo lo que puedo escribir es que la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía cinética más la sumatoria de las variaciones de energías potenciales, pensando que hay muchas fuerzas conservativas haciendo trabajo. En el caso particular, si la única fuerza conservativa que actúa, uy, si la única fuerza conservativa que actúa, ¿quién es? El peso, ¿sí? Esto mismo lo podría escribir como que la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria, ¿no? En vez de escribir la sumatoria de todas las variaciones potenciales y cada variación de potencial está asociada a una fuerza conservativa, ¿sí? Hasta ahora lo que vemos es eso. Entonces, la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas, la variación de energía cinética es energía cinética final menos energía cinética inicial, más la variación de energía potencial, es energía potencial final menos energía potencial inicial. O sea que llegué a la conclusión que la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas lo podría escribir todo lo que tiene que ver con el estado final, que es energía cinética final más energía potencial gravitatoria final, menos energía cinética inicial más energía potencial gravitatoria inicial. ¿No? A esta cosa que aparece acá, que es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria,
la voy a llamar energía mecánica. Esto es la energía mecánica final. Esto es la energía mecánica inicial. O sea que la moraleja de todo esto, que yo puedo reescribir el teorema de trabajo de energía al clasificar las fuerzas como que la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica. Y esto expresa de alguna manera el teorema de conservación de la energía. ¿Por qué? ¿Cuándo se conserva la energía? Si la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas da cero, sí. Si solo actúan fuerzas conservativas, o si la suma de todos los trabajos hechos por las no conservativas da cero, entonces, ¿qué pasa? La variación de energía mecánica del sistema da cero. Entonces, moraleja, la energía mecánica se conserva. La energía mecánica del sistema se conserva. Y eso es lo que expresamos como conservación de la energía. Si la energía se conserva, si la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas da cero, o si quieren ver el otro lado, la energía mecánica es constante entre dos estados, ¿no? Entonces ya ahí digo que la energía mecánica del sistema se conserva. ¿Estamos hasta ahí o no? Bien. La próxima clase y la otra, ahora vamos a hacer un problemita. Quiero decir esto para que lo tengan en mente. Vamos a ver lo que es movimiento armónico simple y vamos a volver hacia fuerzas, porque vamos a ver resorte. Que por ahí hay algún problemita que les quedó suelto por ahí que tienen que hacer un resorte, lo vamos a ver la clase que viene, a partir de la clase que viene. ¿Sí? ¿Está? Ahora lo que vamos a hacer es hacer algún problemita para entender esto. Para eso les voy a tirar un problema y lo vamos a hacer. Son muy lindos estos problemas de energía mecánica, que es fundamental. Ahí está. Quiero que lean un segundito ese problema. Bueno, ¿lo tienen leído ahí el problemita? Hay una sola cosa que yo corregiría del enunciado, en vez que diga resbala, debería decir desliza. ¿Sí? Desliza. Pero bueno. Entonces, tengo esa partícula, el cuerpito de masa m, que desliza por el riel sin fricción. ¿Sí? Que tiene una forma de rizo como muestra la figura. Tengo el dato de R, la masa, y tengo varios puntos. Me pide que calcule la velocidad en B, en C y en D. ¿No? La otra cuestión es que uno tiene que suponer que acá se deja caer, ¿no? O sea, que la velocidad en dice parte del reposo, no, ya estaba claro. Pero vamos a dejarlo. Parte del reposo. Entonces, si yo lo miro durante la trayectoria,
Ah, tengo esta masa M, que la voy a dibujar así, y se desliza por el plano inclinado ese, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Delta R. No tiene rozamiento, entonces, ¿cuáles son las únicas fuerzas que actúan sobre esa masa? El peso y la normal. Tengo actuando el peso, perfecto, y la normal. El trabajo hecho por la normal ya sabemos que cuánto da. Cero porque no hay desplazamiento. Hay desplazamiento, pero la fuerza es perpendicular al desplazamiento O sea, no hay desplazamiento en esa en esa dirección. dirección. O sea que la única fuerza que produce trabajo acá, ¿quién es? El peso. El peso. El peso. Entonces, moraleja, la energía mecánica se conserva. Solamente mirar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Eso significa que si la energía mecánica se conserva, significa que la energía mecánica en A tiene que ser la misma que en B, tiene que ser igual a la misma que en C y en D. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues esto, ¿por qué miré el peso, que es una fuerza conservativa? Entonces, la suma, lo que estoy diciendo de alguna manera, es que la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas acá seguro que me da cero, porque la única que actúa es la normal. Y el peso es conservativo. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces, ahora sí, ya está. Medio lo tengo liquidado. Porque ahora sí sé eso, ¿qué digo? La energía mecánica en A está compuesta por la energía cinética en A más la energía potencial en A. La energía cinética en A vale cero porque no tiene velocidad. O sea que la energía mecánica es toda energía potencial. Y va a ser M por G por 5R. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? La altura es 5R. Cuando voy al punto más bajo, como sé que la energía mecánica en A, al ser conservada, tiene que ser lo mismo que la energía mecánica en B, entonces voy a escribir que la energía mecánica en A es mg5r, ¿no? La energía mecánica en B, ¿a qué es igual? Vamos a escribir así en general. Va a ser la energía cinética en B más la energía potencial en B. Pero de acuerdo a donde puse el sistema de referencia, porque para evaluar el trabajo hecho por el peso, sí o sí tuve que poner un sistema de referencia para definir la posición inicial y la posición final. Entonces, como la energía potencial depende de la altura, ¿sí? Donde yo coloqué mi sistema de referencia arbitrariamente, ya no lo dije, pero implícitamente está acá, cuando definí esto, es que yo puse un sistema de referencia como siempre y puse que la altura es cero al nivel del piso, ¿o no? O sea que la energía potencial en B, ¿cuánto vale para mi sistema de referencia? Sí. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí? Claramente, cada vez que vea involucrado el trabajo hecho por el peso, necesito colocar un sistema de referencia, porque necesito definir la posición inicial y la posición final. Es decir, que cada vez que describa
la energía potencial, tengo que declarar cuál es mi sistema de referencia y dónde puse el cero en mi sistema de referencia para poder calcular la energía potencial en un punto. La variación de energía potencial no importa el sistema de referencia porque es la diferencia de altura, pero la energía potencial en un punto depende sí del sistema de referencia donde yo lo coloque. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ahora sí, podría escribir yo mg5r igual a la energía cinética en B. La energía cinética en B, yo no me acuerdo ni qué te pedía. La velocidad en B en C y en D. Esto es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. No depende de la masa, por eso no te dan el dato. O sea que la velocidad en B, paso el 2 para allá, me queda 10 gr raíz cuadrada, y esto es la velocidad en B. Si quiero sacar la velocidad en el punto C, ¿no? Que es a una altura r de acuerdo a mi sistema de referencia, ¿no? Porque es en la mitad de la circunferencia ese rizo, el planteo es el mismo. Voy a poder plantear que quiero que la energía mecánica, como la energía mecánica se conserva, la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en C, ¿o no? La energía mecánica en A la teníamos ahí. Era mg5r. La energía mecánica en C es la energía potencial en C más la energía cinética en C, ¿no? O sea que esto lo voy a escribir como mg5r. La energía potencial en C habíamos dicho que la altura del punto C era r con respecto al sistema de referencia, ¿no? Porque un radio, ¿sí? Lo vemos acá. El punto C tiene altura r, que coincide con esta de acá. Y el punto D tiene altura 2r. Si miran el dibujo, la energía potencial es m por g por r, más la energía cinética en el punto C, que es un medio de la masa por la velocidad en c al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí o no? La masa es común a todos los términos, o sea que se cancela. O sea que me queda 5rg y acá rg. O sea que de este lado me queda, si los resto, si este lo paso restando, que 4 veces rg o no. O lo hacemos, le hacemos la cuenta, si no, si me van a dudar con estas cuentas, las hacemos. 5rg menos rg igual a un medio de bc al cuadrado. O sea que la velocidad en el punto C, 5rg menos rg me queda 4rg por 2, 8 veces rg raíz cuadrada. Esa es la velocidad en el punto C. Si la comparo a lo que teníamos del ejercicio anterior, el inciso anterior, antes era 10 veces rg y es 8 veces rg. Es menor, ¿no? La energía cinética. Y está bien, porque si uno compara, fíjense, en este punto, entre el punto A, de acuerdo a mi sistema de referencia, en el punto A y en el punto B, ¿qué hizo? Tenía toda energía potencial y se transformó todo en energía cinética. Mientras que cuando voy al punto C y partí de acá, que tenía toda energía potencial, toda esa energía potencial se transformó un poco en energía cinética y un poco en energía potencial en el punto C. Y lo mismo va a pasar al punto D. Cuando quiero hacer lo mismo para el punto D, de vuelta, la energía mecánica en A, como es conservado el sistema, es igual a la energía mecánica en C. ¿No?
La energía mecánica ganada es mg5r. La energía mecánica en D, perdón, D. La energía mecánica en D es la energía potencial en D más la energía cinética en D. Entonces esto me queda mg5r. La energía potencial en D, de acuerdo al dibujo, que era, la altura era 2r con respecto al sistema de referencia. Entonces, esto va a ser mg2r más la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad en d al cuadrado. La masa es común a todos los términos, lo puedo cancelar. Entonces me queda 5gr menos 2gr, ¿no? Que esto es 3gr igual a ¿qué? A un medio por la velocidad en d al cuadrado. O sea que la velocidad en d es 6 veces rg raíz cuadrada. Siguió bajando la velocidad en d. Cada vez es menor. ¿Por qué? Porque toda la energía mecánica la va transformando. La energía mecánica que tenía en A, que era toda energía potencial, la fue transformando en ¿qué? Parte cinética y parte potencial. Fue aumentando, ¿sí? Fue aumentando a medida que sube la altura, recupera energía potencial y disminuye la energía cinética porque tiene que conservar la energía total del sistema. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, el que calla otorga. Vamos a hacer un problemita más, che. Esto hicimos recién, vamos a hacer. Y les voy a dejar una tarea. Ahí está. Bueno, a ver, mírenlo un segundito y léanlo el problemita, a ver qué les parece. Bueno, ¿qué opinan? A ver, vamos a suponer que el paquetito se desliza, todo hermoso. El señor Mercado Libre tiene una rampa así para cargar los paquetes en el camión, ¿no? Y va desde A hasta B y después de B hasta C. ¿Sí?
En el punto final, en el punto C, ¿qué le pasa al paquete? Acá. La velocidad en C, ¿cuánto vale? 0. C. Se detiene. Si ustedes miran este problemita, así como está, dirían, ¿se conserva la energía? ¿Se conserva la energía del sistema? No, porque No. Tiene roce, ¿no? O sea que al tener roce y el trabajo hecho por la fuerza roce, no se conserva la energía del sistema. Aunque sí puedo evaluar que entre A y B, al no haber roce, ¿sí? En el tramo AB, en el tramo AB, se mueve, el dibujo más ahí medio fiero, pero se mueve así en la curva. Entonces, ¿qué fuerza tengo actuando? La normal y el peso nomás. No hay roce. Entonces, en el tramo B, la energía mecánica, uno puede ver que se conserva en el tramo B. Pero en el tramo BC, ¿sí? El desplazamiento para allá. En el tramo BC actúa la normal, es un tramo horizontal, actúa el peso y la fuerza roce cinética. El cuerpito se desplaza hacia adelante. Son todas fuerzas constantes, ¿no? Entonces, acá la energía mecánica es distinto de una constante. Entonces, en ese tramo, la energía mecánica no se conserva. Ahora, si evalúo el tramo total AC, la energía mecánica no es constante. De hecho, arranca con energía potencial y al final termina teniendo una energía total cero en C, porque está en reposo y altura cero. Si yo pongo mi sistema de referencia, ¿no? Voy a poner mi sistema de referencia a esta altura. Entonces perdió toda la energía, lo que estoy diciendo, ¿no? De alguna manera, en todo ese trayecto. Lo bueno que entre A y B la energía mecánica se conserva. Entonces se evalúa el proceso de a pedazos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, primero evalúo el tramo AB. En el tramo AB puedo decir que la energía mecánica es constante. ¿Sí? Si la energía mecánica es constante, yo lo que puedo decir es que la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. ¿Sí o no? Si yo quiero, la primera pregunta es, ¿cuánto vale el coeficiente de fricción? O sea que esta parte mucho no me aporta, solamente me aporta la conservación de la energía. Es decir, si la energía mecánica en B, la energía mecánica en A, pues yo puedo calcular que la energía mecánica, vamos a escribir, la energía mecánica en A, si lo dejé caer desde el punto A, la velocidad inicial, ¿cuánto es? Se suelta del reposo. O sea que la velocidad en A vale cero, ¿no? O sea que la energía mecánica en A, yo la podría escribir como la energía cinética en A más la energía potencial en A. Y eso es la energía mecánica en B, tiene que ser igual porque se conserva. O sea que si lo dejo caer desde el reposo en A, la velocidad en A es cero. O sea que la energía mecánica en B, de acuerdo a esto, ¿a qué es igual? A la masa por G por la altura de acuerdo a mi sistema de referencia. Y la altura de mi sistema de referencia es R. Y eso es la energía mecánica en B.
¿O no? No hago las cuentas, las puedo hacer si al final. Tengo la energía mecánica en B. Ahora voy al otro tramo. ¿Entienden lo que estoy planteando o no? ¿Sí? En el tramo BC, la energía mecánica de hecho no se conserva. Entonces, la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas me tiene que dar igual a la variación de energía mecánica. ¿O no? De acuerdo a lo que vimos ahí, todas las fuerzas que actúan no conservativas que tengo, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre que hicimos más arriba. No conservativa tengo la normal y la fuerza roce, cinética, porque el peso es conservativa, y ya la pusimos al otro lado como menos la variación de energía potencial. O sea que acá tengo el trabajo hecho por la normal más el trabajo hecho por la fuerza roce cinética es igual a la variación de energía mecánica, que es la energía mecánica en C menos la energía mecánica en B. ¿Estamos hasta ahí o no? Bueno, miremos el dibujo por vuelta. La energía mecánica en C, ¿cuánto vale? 0. Cero, exactamente, porque se detiene. La energía mecánica en C vale cero, se detiene y la altura es cero en nuestro sistema de referencia. Básicamente perdió toda la energía del cuerpo, ¿no? El trabajo hecho por la normal, ¿cuánto vale? Cero, ¿o no? O sea que la fuerza que me está haciendo trabajo, que me hace perder energía mecánica, ¿quién es? La fricción, la La fuerza de fuerza roce. cinética, exacto. La fuerza roce cinética es una fuerza roce constante, ¿o no? O sea que yo podría escribir el trabajo hecho por la fuerza roce cinética, podría escribir como fuerza roce cinética, producto escalar, delta, uy, delta de R, ¿no? Y esto tiene que ser igual a menos la energía mecánica en B. Si voy al diagrama de cuerpo libre, lo puedo hacer acá de vuelta, que lo habíamos hecho más arriba. En el plano horizontal, ¿qué tenía? La normal, el peso y la fuerza roce cinética, ¿no? ¿Estamos hasta ahí o no? La fuerza roce cinética se escribía como mu cinético por la normal. Y acá está en equilibrio en forma vertical, o sea que la sumatoria de fuerzas en I me tiene que dar cero. O sea que la normal menos el peso me tiene que dar igual a cero. O sea que la normal es igual a ¿quién? Al peso. O sea que de acá puedo ver que la fuerza roce cinética es el mu cinético por la normal, que es ¿quién? En este caso, m por g. Con todo esto que hice acá, que es el diagrama de cuerpo libre, hoy reemplazo. ¿Sí? Lo único que me queda mirar es un poquito esto para ver cómo son las componentes o la dirección entre la fuerza roce cinética y el desplazamiento. Si yo tengo el cuerpo que se está desplazando por el tramo horizontal, el desplazamiento delta de R es hacia adelante. La fuerza roce cinética es hacia atrás. O sea que el ángulo entre la fuerza roce cinética y el desplazamiento, ¿cuánto es?
Estoy viendo que el tomate está tomando punto, mirá. 180 grados. 180 grados. O sea que esto es el módulo de la fuerza ya. Lo escribo sin la flecha arriba, así significa que estoy tomando el módulo. O sea que esto lo puedo escribir como la fuerza, el módulo de la fuerza roce por el módulo de desplazamiento por el coseno de 180 igual a menos la energía mecánica en B. La fuerza roce cinética era mu cinético por M por G por delta de R con signo menos igual a quién? A menos la energía mecánica en B, que es M por G por R. Fíjense la ventaja de hacer las cuentas al final, para no hacer cagadas, ¿no? Simplifico todo lo que tengo en común, M y G, M y G, el menos con el menos, o sea que terminé sacando que el coeficiente de roce cinético, que era lo que me pedían, ¿quién es? R sobre delta R. Reemplazó con la cuenta y lo tengo ahí. La pregunta B dice, ¿cuánto trabajo realiza la fricción sobre el paquete al deslizarse este por el arco circular entre A y B? Entre A y B, como no hay deslizamiento y se conserva la energía, la respuesta al inciso B, que ya medio lo habíamos planteado, en el tramo AB, el trabajo hecho por la fuerza roce cinética es cero, porque no hay rozamiento, no hay coeficiente, el coeficiente de rozamiento es nulo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y hay un problemita más para que piensen de tarea, pero igual lo vamos a mirar un poquitito. Esto es interesante. Uf, ahí está. Miren un poquitito, lo discutimos, después lo hacen ustedes. Después jugar con geometría. Pero quiero que lo miremos un poquito. Que lo lean y charlamos un poquito y se lo llevan de tarea para el hogar. ¿Lo tienen leído? Bien. Vamos a dibujar un poquito, dos detallecitos. Quiero que lo hagan ustedes, pero quiero mirar dos cositas. Tengo esto, hacemos el dibujo acá. Tengo la partícula que se mueve desde un péndulo simple, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan sobre esta masita M a lo largo de la trayectoria? La tensión y ¿quién más? Y el peso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Miren que los que van a tener que hacer parciales son ustedes. Vamos a ver si la semana previa del examen hacemos el viernes previo al miércoles del examen. Por ahí hacemos algún simulacro. Ahí tenemos hay una pestaña ya habilitada que después las voy a hacer visible para practicar hacer el examen. ¿Sí? Por ahí podemos hacer una práctica así chiquitita, con algunos problemitas si quieren. Total, los autocorregimos, vemos la resolución después, pero practican ustedes para manejarse,
para el tiempo y demás. Veamos el desplazamiento. El desplazamiento de la partícula es tangente a la trayectoria, esta curva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Entonces, ¿la tensión en un péndulo simple hace trabajo? No, porque es perpendicular al desplazamiento. O sea que el trabajo hecho por la tensión en un péndulo simple, esto siempre estamos hablando de casos, estamos particularizando, no quiere decir que la tensión siempre del trabajo cero, no sé, hay que ver cada caso, hay que analizar, no quiero generalizar. Para el caso del péndulo simple, el trabajo hecho por la tensión es cero. O sea que lo que sí es seguro, en este caso, si no el rozamiento con el aire, que la suma de los trabajos hechos por las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica para un péndulo simple. Entonces, el trabajo hecho por las no conservativas, ¿cuánto me da? Cero, porque la única fuerza que está actuando, ¿quién es? El peso. Y es una fuerza conservativa. Entonces, para un péndulo simple, entre dos estados cualquiera de la trayectoria, puedo decir que la energía mecánica inicial y final es la misma. O sea que la energía mecánica en un péndulo simple idealmente se conserva. Y eso es la herramienta que tengo para plantear el problemita. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguro, seguro? Bueno, esto se los dejo de regalo para que hagan la tarea ahora de intentar hacerlo. ¿Sí? Háganlo y si no, preguntan, obviamente.